Ok, buenas, mi nombre es Miguel Pineda y en el transcurso de este video le voy a estar hablando sobre la semiología de la marcha. Soy estudiante de medicina de la Universidad de Carabobo, actualmente en el módulo de semiología del Hospital Universitario del Dr. Ángel Larralde. Y es importante señalar aquí que la marcha es uno de lo primero que tenemos que ver cuando nos cruzamos con el paciente, porque de inmediato que el paciente viene a la consulta o al centro de salud podemos evaluarla, y esta nos puede dar pistas sobre el estado del sistema locomotor y nervioso del paciente. Entonces se vuelve un dato imprescindible el evaluar la marcha del paciente. Entonces la marcha se define como la traslación del cuerpo por el paso, ¿no? Pero que al mismo tiempo se generan o se ejecutan movimientos que son compensadores con el resto del cuerpo. Estos movimientos van a estar destinados al mantenimiento del equilibrio, como por ejemplo el braceo contralateral se llama. Esto nos va a ayudar a mantener el equilibrio. Y existe también un ligero balanceo de los hombros con una rotación lateral. Balanceamos los hombros, el tronco y la cabeza. Esto para mantener el equilibrio. Entonces, la marcha debe y está destinada a la conservación del equilibrio. Entonces existen algunas características que debe poseer la marcha. Una de estas características es la sinergia, que se define como los movimientos simultáneos. Deben ser coordinados estos movimientos. La otra característica es la simetría. La simetría se refiere a que deben ser de la misma magnitud. No pueden estar uno con mayor magnitud que otra. Y otra característica es la diacocinesia, que se refiere más que todo a movimientos sucesivos y que sean rápidos. La marcha debe tener cierta velocidad. Ya si clasificamos a la marcha de tipo lenta, se considera patológica, y ya lo veremos en el siguiente video después. Entonces, ¿cómo se evalúa la marcha, ¿no? El examen de la marcha se realiza observando al caminar de frente y de perfil, haciendo tornar al sujeto de un lado al otro, así como también los ojos cerrados si fuese necesario. Las alteraciones de la marcha se llaman disbasias, ¿ok? Y estas disbasias pueden ser o temporales o permanentes, dependiendo del grado que presente el paciente, que pueden ir desde incapacidad parcial hasta incompleta, la inmovilidad, en este caso de la marcha del paciente. Entonces, ¿qué debemos evaluar específicamente en la marcha? Lo primero sería la cabeza. ¿Y qué vemos en la cabeza? Si la cabeza permanece firme y dirigida, si mira hacia adelante, si oscila hacia un lado o hacia el otro. En los brazos, ¿qué debemos evaluar? El braceo contralateral, que ya había mencionado antes, si es coordinado, si es simétrico, si está ausente. En el tronco, pues también debemos evaluar si el paciente se apoya o no hacia el tronco, si cae, si se inclina hacia otro lado. El pie, lo que debemos evaluar sobre los pies es si apoya con punta, apoya con talón, si no tiene el pie flexionado. Entonces, estas son características importantes que evaluar sobre la marcha. ¿Cómo se evalúa la marcha o específicamente dónde? Se debe explorar en una habitación espaciosa donde el paciente pueda hacer la marcha, dar pasos. Debe tener buena iluminación. El paciente debe estar casi totalmente desnudo para así tener una mejor visión de las extremidades. Y lo primero, ya lo dije, debemos observar en este orden: cabeza, brazos, troncos y pies. Entonces, las alteraciones de la marcha podemos tener grandes variedades, como lo es alteraciones de la marcha fisiológicas y alteraciones de la marcha patológicas. Entonces, tenemos, por ejemplo, en las fisiológicas, inmovilidad, ya sea inmovilidad de una articulación, de un miembro. La senectud, con el paso de los años, vamos perdiendo esa habilidad, ¿no?, de la marcha y el ritmo. Por eso veremos posteriormente que existe una marcha senil y veremos las características.
la debilidad muscular son causas fisiológicas que pueden alterar la marcha. Tenemos las alteraciones por causas patológicas, que podemos dividirlas en dos grandes sectores, como las enfermedades de los miembros inferiores, ¿no? Más que todo articulares, del sistema locomotor, y tenemos enfermedades del sistema nervioso. Entre las enfermedades de los miembros inferiores o las marchas de los miembros inferiores tenemos las siguientes. La marcha coja, que la marcha coja se caracteriza entonces por pasos asimétricos, mayormente de lado a lado. Estos pasos son discontinuos y desiguales. Creo que la mayoría de nosotros habrá presenciado en su vida una marcha coja. Tenemos lo siguiente, que sería la marcha pesada. Esto se debe principalmente a un aumento de volumen, se da más que todo en obesidad y edemas acentuados. Es una marcha lenta que se describe entonces pasos cortos debido al peso. El paciente no puede hacer una flexión porque siente que se va a caer. Entonces el tronco está lateralmente un poco, se nota más, y se les dificulta la flexión, como ya dije, de los pies, piernas y los músculos. Tenemos a la marcha de palo, que la marcha de palo es causada por una anquilosis de tobillo. Y cuando me refiero a anquilosis, no es solamente estoy diciendo que cuando existe la reducción parcial o total del movimiento de una articulación. Entonces, si tenemos reducción parcial o total del movimiento del tobillo, rodilla o cadera, nos referimos a la marcha de palo. Cuando hablamos de la reducción del movimiento a nivel de cadera, esto no es más que hablar de una marcha renca. Entonces se caracteriza por una flexión incompleta de un miembro inferior. Es muy típica porque se le llama el miembro el miembro de palo, porque está rígido. Hay una entonces reducción del movimiento. Tenemos la marcha de pato, la marcha miopática anserina o de Trendelenburg, que sucede entonces por la luxación congénita y balanceo homolateral. Ya vamos a dejar una animación sobre la marcha de pato, miopática o anserina. La marcha miopática, anserina o de pato entonces sucede por la luxación bilateral de la cadera. Podemos observar entonces cómo hay un movimiento de balanceo de un lado al otro. Acá entonces podemos observar de forma frontal cómo hay balanceo de la cadera de un lado al otro. Esta es la marcha miopática, anserina o de pato. Ok, lo siguiente sería hablar de las enfermedades que afectan el sistema nervioso central, que nos pueden ocasionar unas marchas, y entre estas tenemos que evaluar que existen algunos síntomas asociados a estas enfermedades, como lo son la paresia, la parálisis flácida o espástica de los miembros inferiores. Entonces existe cierta incoordinación o rigidez en esto gracias a estos síntomas. De acuerdo a la causa, pueden ser distintas marchas que vamos a seguir hablando sobre ellas. Una de estas marchas es la llamada marcha parética. La marcha parética, también llamada equina o en este paje, se debe a la paresia o parálisis de uno o ambos miembros inferiores. Se trata de una marcha dificultosa e insegura con arrastre de la punta de los pies y se realiza una flexión exagerada de la rodilla. Esta marcha puede ser tanto unilateral como bilateral. La paresia puede existir o la parálisis puede existir en un solo miembro o en ambos. Y hay un arrastre. Recordar principalmente la flexión exagerada de la rodilla. Vamos a dejar aquí una animación sobre la marcha parética. Ok, entonces como se logra presenciar aquí, es una marcha caracterizada por una flexión exagerada de la rodilla para luego tomar el contacto con el suelo por la punta y no por el talón. La marcha equina o en este paje. Tenemos entonces también a la marcha espástica, también llamada del segador, y se debe entonces a la parálisis espástica por lesión de la neurona motora central,
Puede ser unilateral, que en este caso le llamamos hemipléjica, o bilateral, que llamamos parapléjica. Hay ciertas discrepancias con respecto a lo que se consigue en internet con esta marcha, porque existen marchas hemipléjicas, existen marchas parapléjicas, y pudiera pensarse que son diferentes, pero no es más que la marcha espástica dividida. De que si hablamos unilateral hablamos de hemiplejía, y si hablamos de bilateral hablamos de paraplejía. Entonces, la marcha espástica unilateral es la marcha clásica de Todt, ¿no? Que es de la hemiplegia capsular, también denominada helicopoda, y se refiere a un recorrido en guadaña, ¿no? Que es en forma semicircular del pie afectado en este caso. La marcha hemipléjica, en este caso la marcha de Todt, también denominada helicopoda, la característica que tiene que entonces el pie a veces no puede ser separado del todo del suelo y se arrastra la punta y el borde externo origina un ruido tan característico que por sí mismo permite el reconocimiento. Recordemos que puede existir marcha hemipléjica y así sea unilateral, o bilateral, que entonces en este caso sería parapléjica. La segunda variedad de la marcha espástica, entonces en este caso hablamos de bilateral porque hay compromiso de ambos miembros y va a existir el mismo movimiento anteriormente mencionado, pero de carácter doble en ambos miembros. Entonces hay poca amplitud debido a que existe la parálisis de este miembro. Tenemos entonces también la marcha atáxica, que se debe a la incoordinación de los movimientos por lesiones de las vías profundas, de la sensibilidad profunda. A esto nos referimos a nervios y cordones posteriores. Existen varias clasificaciones de la marcha atáxica, como lo es la marcha tabética, la marcha cerebelosa, la marcha vestibular y la marcha mixta. Mixta porque podemos tener la característica atáxica, como por ejemplo la marcha ataxoparética y la marcha ataxoespástica. Podemos tener estas ambas variedades. La marcha tabética entonces se caracteriza por pies separados, tronco inclinado hacia adelante y mirada fija en el suelo con proyección súbita y desmedida del pie, hacia adelante y afuera, debiendo volver hacia atrás golpeando el talón contra el suelo. Hay un sonido característico de esta marcha que lo vamos a dejar aquí en la siguiente animación. Entonces la marcha se caracteriza por pies separados, tronco inclinado hacia adelante y mirada fija en el suelo. Luego de la marcha tabética tenemos a la marcha cerebelosa. La marcha cerebelosa entonces se caracteriza porque el paciente parece el andar de un ebrio y camina vacilante y en zigzag con tendencia a caer hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados. Recordando que en la marcha cerebelosa sucede por la lesión de las vías cerebelosas o del propio cerebelo en sí. Entonces la marcha cerebelosa parece el andar de un ebrio, es vacilante y en zigzag, con tendencia a caer hacia adelante, atrás o a los lados. La marcha cerebelosa. Tenemos también en la marcha vestibular, que la marcha vestibular entonces se caracteriza por la inseguridad y desviación del recorrido hacia un lado, con tendencia a caer del mismo. Aquí existe compromiso entonces del sistema vestibular, incluido también el laberinto. Entonces es más que todo una inseguridad del paciente a caer. La marcha vestibular, pues lo primero que se nota es que no se mantiene el equilibrio y que se desvía el recorrido de un lado hacia el otro, con tendencia a caer al mismo lado en el cual se está desviando, donde se inclina cada vez más el cuerpo, se abren las piernas. Es la primera característica de la marcha vestibular. Tenemos también a la marcha mixta, como ya dije, de combinación atáxica y parética, marcha ataxoparéctica por lesión de nervios mixtos, motores y sensitivos. Y tenemos también a la marcha ataxo y espástica, ataxoespástica, como ya mencioné anteriormente. Lo siguiente sería entonces a la marcha bradicinética. Esta es patognomónica, ya que es la marcha llamada del mal de Parkinson o parkinsoniana. Entonces se va a deber a la rigidez muscular por compromiso del locus niger.
El locus Liger es también llamado la sustancia negra del mesencéfalo. Es lo que está comprometido en el Parkinson. Entonces, existe, como se puede presenciar aquí en la imagen, una inclinación del cuerpo, está ligeramente inclinado hacia adelante. Los miembros inferiores siempre tienen una flexión ligera. Y existe la bradivacia, que es pasos lentos y cortos. Entonces, aunque progresivamente estos pasos se pueden hacer rápidos y no existe una compensación o balanceo entre los troncos y brazos. Ok, la marcha bradisimétrica o marcha parkinsoniana. Vemos que el cuerpo está ligeramente inclinado hacia adelante, miembros inferiores siempre en flexión ligera. Hay pasos pequeños y progresivamente pueden hacerse rápidos. Es una de las características de la marcha parkinsoniana. Luego de la marcha bradicinética tenemos a la marcha histérica, que la marcha histérica se debe a la sugestión, teniendo como sugestión el concepto de que cierto acto o pensamiento que lleva a una persona a actuar de cierta manera, en este caso se caracteriza por su polimorfismo y variabilidad. A esto me refiero a que es muy sugestivo. Hay pacientes que pueden experimentarlas y otros no, ya que la mayoría de las veces la causa de este tipo de marcha es de origen psicológico y psiquiátrico. Entonces se debe evaluar mucho el paciente y no descartar la posibilidad de un daño orgánico. A veces el paciente ni siquiera puede mantenerse de pie, esto se llama astasia o abasia. A pesar de que en posición horizontal él está haciendo todos los movimientos, no logra ponerse de pie. En este tipo de marcha también es característico la llamada astasobasofobia, que es el miedo a estar de pie. Luego de la marcha histérica tenemos a la marcha de payaso, que se debe a la existencia de movimientos involuntarios, como en corea aguda de Sydenham o en la corea crónica de Huntington. Y cierta característica tiene esta marcha, que tiene un andar desordenado, se tropiezan entre sí los miembros inferiores, dando la impresión de caída, pero que no llega a producirse porque se realizan movimientos compensadores. La marcha es característica de la corea crónica de Huntington y la corea aguda de Sydenham. La marcha de sapo se debe entonces a la imposibilidad de mantenerse de pie por impotencia muscular, ya sea distrofia muscular progresiva, la enfermedad de Hein-Mayen o parálisis infantil. La marcha de sapo entonces se avanza en cuclillas, como se muestra en la imagen, apoyando los dedos de las manos y los pies. Existen otras marchas ligadas al aparato locomotor, como por ejemplo son la marcha senil, mencionada anteriormente. Es una marcha lenta y pequeños pasos, llamada bradivacia. El temor a caer hace que las personas seniles sean cautelosas, van temblorosos, vacilantes e inseguros. La cifosis senil ayuda a conformar esta imagen. Y por último tenemos a la marcha de la distrofia muscular progresiva. Esta se define como con la cabeza atrás, el paciente camina oscilando con aire de darse importancia, llamada marcha de Dandy. Tienen dificultad los pacientes con este tipo de marcha de subir escaleras y de levantarse a sí mismo cuando se caen. Esto ha sido todo por ahora, lo que teníamos que decir de marcha.